No fueron descuartizados ni cortados en pedazos. No hubo nada de O.J. Simpson, ya sabes, y él dijo: «He cometido el crimen más horrible del mundo». No es cierto, supongo. Solo les dispararon y los dejaron allí. Si fue un crimen tan horrible, ¿por qué no les disparé entre los ojos? Les corté el pene, se lo metí en la boca, ya sabes, hacer todo tipo de cosas asquerosas. Solo les dispararon y los dejaron allí. ¿Justicia o tragedia? ¿Monstruo o víctima? La sociedad ya había decidido que Aileen Wuornos merecía morir, pero ¿era realmente irremediable? En sus últimas horas, dejó palabras y acciones que aún hoy siguen suscitando debate. Cuando Aileen Wuornos dio su primer aliento en la tierra en la mañana del 29 de febrero de 1956, en Rochester, Michigan, sus padres adolescentes, o cualquiera en ese momento, nunca hubieran imaginado que su último aliento sería por culpa de sustancias químicas letales, una sentencia para una asesina en serie. Los padres nunca saben en qué se convertirán sus hijos. Aunque hay muchas razones para creer que la infancia de Aileen contribuyó en gran medida al tipo de vida que llevó, nacida de padres adolescentes, Leo Dale Pittman y Diane Wuornos, sus primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad y el abandono. Su padre, un pederasta convicto, la abandonó pronto, y su madre luchó por proporcionarle un entorno estable. Este abandono temprano, junto con los abusos generalizados, marcarían profundamente a Aileen, sentando las bases para una vida llena de turbulencias. A los 14 años, Aileen vivía en la calle, recurriendo a tácticas de supervivencia que la hundirían aún más en un ciclo de violencia y desesperación. Sufrió abusos sexuales y se quedó embarazada, acabando por dar a su hijo en adopción. Las circunstancias se pusieron en contra de Aileen desde el principio, que recurrió a su propia crudeza para salir adelante en la vida. En un interesante giro de los acontecimientos, Aileen nunca creyó que tuviera una vida mala. Seguía opinando que había llevado una vida bastante decente hasta su detención. Esta desconexión de la realidad, esta incapacidad para reconocer la gravedad de sus actos, añade otra capa de complejidad a su historia. Aileen, conocida popularmente como la Damisela de la Muerte y la Prostituta del Infierno, se despertó el 9 de octubre de 2002, sabiendo que era su última mañana con vida. 10 años después de su detención por asesinato, mucho antes de ser condenada por este delito, había sido acusada de conducir en estado de embriaguez y de disparar un arma desde un vehículo en movimiento. Se le imputaron otros delitos de robo de vehículos, robo a mano armada y falsificación. La última acusación fue por el asesinato de 7 hombres. Sin embargo, el cadáver de la 7ª víctima nunca se encontró, por lo que Aileen Wuornos solo fue condenada por el asesinato de 6 hombres. Las víctimas eran hombres que Aileen conocía en la autopista interestatal de Florida. Ella se hacía pasar por una damisela en apuros para llamar la atención de los hombres y conseguir que se detuvieran en la autopista. Después, les robaba sus pertenencias y les disparaba. «Maté a esos hombres, les robé con sangre fría y volvería a hacerlo. No hay posibilidad de mantenerme con vida, porque volvería a matar. El odio corre por mis venas», declaró tras su condena. Además, aseguró al sistema que no imponerle un castigo lo suficientemente severo supondría poner en peligro al mundo. Aileen era una mujer muy compleja, con una historia complicada que la llevó a la muerte. Su historia es de las que te dejan perplejo, siempre preguntándote, ¿fue ella la culpable o fue también víctima de las circunstancias? ¿O era simplemente una psicópata que odiaba a los hombres y quería matarlos a todos? Afirmaba haber matado a sus víctimas en defensa propia, pero admitía haber disfrutado con ello. Realmente, todo esto es desconcertante. En fin, esta es la historia de su último día en la Tierra, un día lleno de rebeldía, paranoia y una inquietante sensación de cierre para Aileen, sus padres adoptivos, las familias de sus víctimas y el estado de Florida. En solo unas horas, la mujer que una vez fue apodada la Damisela de la Muerte, exhalará su último aliento en la cámara de ejecución de la prisión estatal de Florida y finalmente abrazará la muerte
tras 10 años en el corredor de la muerte. Aileen Wuornos fue condenada a muerte por el asesinato de 7 hombres entre 1989 y 1990. Ella alegó que todos fueron en defensa propia, pero el jurado vio las cosas de otra manera. A las 7 de la mañana, Wuornos se despierta en su celda de aislamiento de la prisión estatal de Florida, reflexionando sobre su vida de violencia, la traición que había sufrido durante el juicio y la paranoia por el inevitable final. Voy a tener que hacerlo, porque voy a ir a la cárcel por algo que tú hiciste. No es justo. Mi familia está muy nerviosa. Mi madre no ha parado de llamarme. No sabe qué demonios está pasando, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué? No me va a gustar. Su examante, Tyria Moore, había testificado en su contra en el juicio, sacando a la luz su relación lésbica y traicionando la confianza que Aileen había depositado en ella al contarle todos los detalles de su crimen. Aileen creía firmemente que el sistema judicial estaba amañado en su contra para que su historia pudiera utilizarse como fuente de ingresos para vender películas y libros. El sentimiento de traición era muy profundo en ella y solo quería terminar con el proceso e irse a descansar en la muerte. Caminando de un lado a otro en su celda, hablando sola, con la mente ya atormentada por años de paranoia y aislamiento, se está desmoronando. Me sabotearon, la sociedad, la policía y el sistema. Una mujer violada fue ejecutada y utilizada para libros y películas. ¡Y que se joda! Sé que la policía sabía quién era yo después de la muerte de Richard Mallory. Dejé huellas por todas partes, y lo encubrieron y me dejaron matar al resto de esos tipos para convertirme en una asesina en serie. Sé que lo hicieron, porque yo no era una asesina en serie profesional, ni nada por el estilo. Soy una asesina, llámalo como quieras, ya lo sabes. Aileen está convencida de que forma parte de una conspiración mayor. Cree que la policía la dejó seguir matando para convertirla en un caso rentable, uno que pudieran convertir en libros y películas. Y cree que está a punto de ser silenciada para siempre. Sus últimas visitas comenzaron esa mañana con la última conversación legal con su equipo de abogados para discutir una posible apelación. Pero el juez ya había denegado un nuevo juicio y ella se enfrentaba a la sentencia. Tras una tarde de aislamiento y paranoia, Aileen siguió paseándose por su celda y murmurando para sí misma que la sociedad la estaba utilizando. Creía firmemente que todos los involucrados la estaban utilizando para obtener beneficios y atención mediática. Los funcionarios de la prisión la describen en sus últimos momentos como una persona con un estado mental cada vez más inestable. Enfrentarse a la pena de muerte no puede ser una experiencia fácil de afrontar sola en el mundo. No tenía a nadie a su lado que estuviera con ella sin motivos ocultos. Tras recuperarse de la pérdida de su amante durante el juicio, la última vez que vio a Tyria Moore fue en el estrado, donde prestó un testimonio que destrozó su vida. Se encontró con la traición de otra persona en la que confiaba, la mujer que la había adoptado legalmente. Ella, ya sabes, creemos en el Espíritu Santo y sentimos que fue Él quien nos impulsó a ayudar a esta persona, que no tenía a nadie, y a tenderle la mano. Después del juicio, Aileen fue adoptada formalmente por su amiga Arlene Prale, una mujer mayor que era cristiana renacida y criadora de caballos. Arlene afirmó que el Espíritu Santo la había guiado a acoger a Aileen, después de ver su rostro en el periódico local. Le conmovió la dura vida que había tenido Aileen y le ofreció consuelo y paz en su hogar durante todo el juicio. Y mientras estaba en libertad condicional, Prale decía: «Me sentía realizada, con una sensación de plenitud y la confirmación de que lo que estaba haciendo era correcto, y sabía que los demás no la conocían como yo». Lo que Aileen no sabía en ese momento era que Prale la estaba utilizando para llamar la atención de los medios y ganar dinero. Le pagaban por conceder entrevistas con Aileen sin que ella lo supiera. Su relación tampoco duró mucho. Cuando descubrió todo lo que estaba pasando, Prale,
que le había conseguido un abogado para que se encargara de su caso, la convenció de que se declarara inocente de los cargos por asesinato, en lugar de su declaración original de no culpabilidad. Pasó de admitir que todas sus víctimas eran hombres que habían intentado violarla y que ella solo se había defendido, a declararse inocente de los cargos de asesinato. En la misma línea, se cree que Pralle y el abogado también le dijeron diferentes formas de suicidarse en la cárcel. Todo esto la dejó en un estado de soledad, sin nadie en quien confiar, y con una sensación de paranoia que la acompañó hasta sus últimos momentos, incluso mientras tomaba su última taza de café. Según la tradición, a los condenados a muerte se les permite pedir una última comida la noche de su ejecución. Pero Eileen se negó. A las 6 de la tarde le ofrecieron a Warros su última comida. No pidió ningún tipo de comida, rechazó la oferta de una última comida y pidió una simple taza de café. No hizo ninguna petición especial. A diferencia de muchos reclusos que se deleitan con opciones extravagantes, ella rechazó cualquier cosa especial y optó por una simple taza de café. Para entonces ya había hecho las paces con su destino. Antes de su ejecución se sabía que Warros había expresado una fuerte fe en Jesucristo y creía que la ejecución la llevaría hasta él. Sus últimas palabras, registradas a los funcionarios de la prisión esa noche, fueron escalofriantes. «Estoy lista para irme a casa». Continuó despotricando sobre diversas teorías sobre cómo la habían tendido una trampa para ejecutarla. Los guardias señalaron que su última noche había sido una extraña mezcla de calma y arrebatos de ira. Se balanceaba en ambos extremos a intervalos irregulares y finalmente se durmió. Su última vez, la mañana final, 9 de octubre de 2002, a las 5:30 de la mañana, el camino hacia la muerte. A las 5:30 de la mañana, los guardias de la prisión entraron en su celda para prepararla para la ejecución. Se mantuvo tranquila y caminó por su propio pie hasta la zona de espera. Los testigos describieron más tarde su comportamiento como inquietantemente sereno, en marcado contraste con la personalidad volátil que solía proyectar. Rechazó el desayuno y habló poco, aparentemente resignada a su destino, o al menos convencida de que lo estaba. 7 de la mañana, la última conversación en una pequeña sala de visitas estéril. Eileen se reúne con su último visitante, su consejero espiritual, el reverendo Fred Lawrence. Había pasado años escribiéndole, hablando de fe, redención y la vida después de la muerte. Pero Eileen no está de humor para la salvación hoy. En cambio, está amargada, enfadada. Despotrica sobre cómo la han condenado, cómo la sociedad quiere que desaparezca, cómo el mundo ha sido injusto con ella. Es un último estallido de rebeldía antes de enfrentarse a su destino. De repente se calma. Le dice al reverendo Lawrence que está preparada para morir, que por fin será libre. Y luego dice algo escalofriante, algo que dejaría una huella inquietante en la historia. El reverendo Lawrence describió más tarde su estado como una mezcla de ira y resignación. Eileen expresó su disposición a morir, creyendo que por fin se liberaría de su tormento y se reuniría con Jesús. Se cree que su relación con Pra introdujo a Eileen en los conceptos religiosos, lo que probablemente influyó en su decisión de reunirse con el capellán en su último día. Estas visitas fueron cruciales, ya que permitieron vislumbrar el estado mental de Eileen en sus últimas horas. 9:31 de la mañana. La ejecución. A las 9:31 de la mañana, vinieron a buscar a Eileen. Ha llegado la hora. Los guardias sacan a Eileen de su celda de la muerte por última vez. Camina sin resistirse, sin súplicas de última hora, sin lágrimas. La atan a la camilla y le insertan una vía intravenosa en el brazo. La cámara de ejecución es fría, clínica. Detrás del cristal se ha reunido un pequeño público. Periodistas, funcionarios y familiares de sus víctimas. A Eileen se le da la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras, y lo que dice perseguirá a los presentes para siempre. Cuando le preguntan si tiene algo que decir, Warros responde con una convicción inquietante.
Solo quiero decir que voy a navegar con The Rock y que volveré como en Independence Day, con Jesús el 6 de junio, como en la película, con la gran nave nodriza y todo. Volveré. ¿Era una locura? ¿Era una metáfora? ¿O realmente creía que volvería? Y con eso comienza la inyección letal. Primero un sedante, luego el cóctel letal de drogas. La respiración de Eileen se ralentiza, su cuerpo se queda inmóvil. A las 9:47 de la mañana, se le administra la inyección letal. 7 minutos después, Eileen Wuornos es declarada muerta. Fuera de la prisión, las reacciones fueron variadas. Algunos consideraron que se había hecho justicia, mientras que otros cuestionaron si su estado mental debería haberla salvado de la ejecución. Hasta el día de hoy, su caso sigue siendo uno de los más debatidos en la historia del crimen real. La mujer que una vez vagó por las carreteras de Florida, atrayendo a hombres hacia la muerte, ya no está. Pero su historia, su rabia, su locura y sus crímenes nunca morirán realmente. La historia de Eileen Wuornos sigue siendo una de las más complejas de la historia del crimen real. ¿Era un monstruo, una víctima de su propia vida trágica, o algo intermedio? Su vida ha sido inmortalizada en libros, documentales y películas. Pero una cosa es segura. Eileen nunca se vio a sí misma como una asesina más. Se veía como una mujer traicionada por el sistema. Una mujer que no tenía otra opción que matar. Y tanto si crees que era una asesina a sangre fría, como si crees que era una mujer empujada al límite, hay algo innegable. El nombre de Eileen Wuornos nunca será olvidado. El impacto que tuvo la historia de Wuornos en los debates sobre género y violencia aumentó la importancia del caso en el contexto político. Tras el juicio, se reveló que Tyria Moore había firmado varios contratos para escribir libros y hacer películas, vendiendo su historia, al igual que 3 detectives del caso, que posteriormente dimitieron. En su defensa, los agentes sostuvieron que se vieron impulsados a vender su versión del caso por motivos puros, con la intención de destinar el dinero a un fondo para las víctimas. Más tarde denunciaron que la revelación de su plan era obra maliciosa de otros agentes, movidos por los celos de haber sido excluidos del acuerdo. La historia de Eileen Wuornos es una historia de tragedia, crimen y controversia. Sus últimas 24 horas cuentan la historia de una mujer que había aceptado su destino, pero que dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué opinas? ¿Se hizo realmente justicia? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más documentales sobre crímenes reales.